Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de percepción computacional. Mi nombre es Marco Benalcázar. El día de hoy vamos a hablar acerca de detección de objetos utilizando técnicas de Deep Learning, para ser más específico, utilizando redes neuronales convolucionales. Vamos a hacer un breve repaso del problema de detección de objetos en imágenes. En alguna de nuestras clases habíamos nosotros definido al problema de detección de objetos como aquel problema donde tenemos que construir un algoritmo que, dada como entrada una imagen natural, usualmente, no necesariamente, pero usualmente vamos a tener como entrada una imagen natural. El objetivo de la detección de objetos es devolver la misma imagen, pero con estas cajas o estos bounding boxes que nos indican la posición en la que se encuentran estos objetos de interés, en este caso estos rostros de personas, y adicionalmente el tamaño de la caja nos va a indicar o dar una noción del tamaño del objeto que queremos reportar. Entonces, en este caso, estas cajas tienen posiciones X2 y Y2, por ejemplo, que son medidas con respecto al eje de referencia de la imagen, donde este será la posición, disculpen, donde esta será la posición o el eje X, y esta será o corresponderá al eje Y, ¿no? Bien, entonces, aparte, esta caja va a tener una altura a la que le vamos a llamar, en este caso, H2, porque es del bounding box 2, y en este caso tenemos un ancho que será W2, correspondiente justamente al bounding box 2, y así para cada una de las cajas. Entonces, en esto consiste el problema de detección de objetos. Obviamente, está claro mencionar que el tema de detección en un problema dado no se restringe únicamente a una categoría de objetos, sino que puedo detectar más de una categoría simultáneamente. ¿Ok? Entonces, y eso es de hecho lo que de manera general o en problemas reales suele suceder con mucha frecuencia. Entonces, el objetivo del problema de detección de objetos es construir un algoritmo que, dado el objeto de interés, pues nos identifique en una imagen de entrada si es que hay objetos pertenecientes a la clase de interés, y obviamente dónde están esos objetos y, como he dicho, qué tamaño tienen, donde típicamente la respuesta se da poniendo bounding boxes en las imágenes. Eh, Nosotros podemos resolver este problema de detección de objetos usando un esquema de ventana deslizante, donde para eso lo que vamos a observar en la imagen de entrada a través de la ventana va a ser justamente una porción de esa imagen, donde esa porción de esa imagen justamente va a corresponder a esta parte o a esta porción de imagen, ¿ok? Entonces, esta porción de imagen, que va a ser parte de una imagen mucho más grande, ¿ok? Es lo que nosotros vamos a ingresar al extractor de características. Este extractor de características nos va a devolver un vector justamente de características o de atributos que describen esta imagen. Y finalmente eso le vamos a enviar a un modelo de clasificación. Puede ser un clasificador muy simple como un perceptron o una regresión logística, o un clasificador más complejo como una red neuronal feedforward, o otros clasificadores paramétricos como support vector machines, como un análisis de discriminante lineal, o clasificadores no paramétricos como vecinos cercanos, árboles de decisión, entre otros algoritmos. Ok, ahora el punto es cómo construir este clasificador. Bueno, este diagrama ya lo habíamos visto antes cuando estábamos analizando el problema de aprendizaje supervisado. Para construir este clasificador, nosotros vamos a disponer de un ejemplo, o de un conjunto, más bien dicho, de ejemplos de entrenamiento, donde en este conjunto vamos a tener dos tipos de imágenes que contienen rostros e imágenes que no contienen rostros humanos, ¿ok?
y este algoritmo de aprendizaje es el que nos va a permitir construir este modelo de clasificación que, repito, va a tomar como entradas imágenes y nos va a decir si esta imagen contiene o no un rostro de personas. Así es como podríamos construir un modelo de clasificación para resolver el problema de detección de rostros. Si nosotros solamente construimos el modelo de clasificación de manera automática, estamos dentro de lo que habíamos definido como Machine Learning clásico. Pero si nosotros diseñamos tanto el bloque extractor de características como el modelo de clasificación de manera simultánea, que es lo que usualmente tendemos a hacer para estos problemas, pero no siempre, estamos dentro del campo del Deep Learning. Obviamente, en el caso del Deep Learning, nosotros necesitamos definir qué tipo de extractor de características vamos a utilizar. Lo más común en el caso de imágenes es definir como extractor de características a capas convolucionales que pasan por una no linealidad y luego esta no linealidad, los features map que nos devuelven la convolución y la no linealidad, los pasamos por un proceso de pooling. Bien, entonces típicamente nosotros vamos a construir una red neuronal convolucional de la arquitectura que nosotros consideremos que es la más adecuada o que las pruebas nos indiquen que es la mejor candidata de entre las candidatas que definimos para resolver este problema, y eso justamente nos va a permitir construir nuestro detector de objetos usando redes neuronales convolucionales. Bien, entonces el approach que nosotros vamos a analizar ahora es justamente el hecho de diseñar una red neuronal convolucional que va a desempeñar el papel de extractor de características y de clasificación, y esta red neuronal convolucional la vamos a construir o a entrenar usando un algoritmo de aprendizaje y sobre un conjunto de ejemplos de entrenamiento que van a estar etiquetados. Unos ejemplos van a pertenecer a la clase rostro humano y los otros ejemplos van a pertenecer a la clase que no contiene, de imágenes que no contienen rostros humanos. Una vez que tengamos entrenada la red neuronal, ¿cómo la vamos a utilizar en la práctica? Bueno, pues entonces lo que vamos haciendo es justamente aplicando nuestra ventana, que la vamos a ir deslizando, de ahí el nombre del approach, ventana deslizante, pues, y obviamente si esta red está bien entrenada, dado que aquí no hay ningún rostro, pues evidentemente la red nos debe dar como resultado una etiqueta igual a 0, que indica justamente que el contenido, la porción de la imagen de entrada que se ve a través de esta ventana no contiene ningún rostro. Deslizamos la ventana, un determinado stride, ¿ok? Y de nuevo, el contenido de esta ventana o la parte de la imagen de entrada que se ve a través de la ventana en rojo, paso a la red neuronal convolucional y la red neuronal convolucional me devuelve, en este caso, una etiqueta y igual a 0. Y así sucesivamente hasta que llegó a, digamos, esta ventana que justo coincide con o justo le apunta a un rostro. En este caso, la red neuronal convolucional nos devuelve la etiqueta y igual a 1, indicando justamente que dentro de esta ventana hay un rostro. Y bueno, pues esto de esta manera va a escanear toda la imagen, como ya lo habíamos visto anteriormente en el esquema de ventana deslizante. Bien, este enfoque de diseñar un algoritmo de detección de objetos basado en una red neuronal convolucional bajo el esquema de ventana deslizante tiene este problema. La cantidad de cálculos que se deben hacer es grande. ¿Qué implica esto? Implica dos problemas que vamos a ir analizándolos uno por uno. El primer problema es que existen cálculos redundantes, ¿ok? Ustedes pueden ver, y de hecho lo podemos dibujar en esta parte. Vamos a dibujar dos ventanas consecutivas, ¿ok? Vamos a asumir que esta es una ventana que se pasa a la red neuronal convolucional y que la siguiente ventana es esta que nosotros vemos aquí. Bueno, entre estas dos ventanas, como ustedes pueden ver, hay una región donde se solapan estas dos ventanas y los cálculos que se tienen que hacer para esta región de solapamiento se van a repetir tanto cuando procese la ventana en verde como cuando procese la ventana que está en violeta.
A esto nos referimos con el hecho de tener cálculos redundantes. ¿Ok? Eso por un lado. Por otro lado, y quizá en esta imagen no sea tan evidente, pero está claro que no todos los rostros van a aparecer en una imagen determinada con el mismo tamaño. Lo usual, o digamos el caso general, va a ser que hayan unos rostros que estén mucho más cerca de la cámara y que obviamente tengan un tamaño más grande, y que hayan rostros que estén alejados de la cámara y que evidentemente por ese hecho tengan un menor tamaño. Entonces, si por ejemplo hay rostros que están muy cercanos a la cámara con la que se toma la fotografía y definimos un tamaño de ventana como este, ¿ok? A lo mejor este tamaño de ventana no alcanza a encerrar por completo a un rostro, sino solamente una parte de este. Y producto de que el rostro no está completo, es posible que la red neuronal convolucional me diga que ahí no hay un rostro. O si me dice la red neuronal que ahí sí hay un rostro, pues evidentemente no estoy resolviendo bien el problema de detección de objetos, que consistía en decir en qué parte de la imagen se encuentra ese objeto y qué tamaño es, definido indirectamente a través del tamaño del bounding box. ¿Ok? Entonces, esos son los dos problemas que nosotros tenemos a la hora de construir detectores de objetos usando este enfoque de redes neuronales convolucionales, es decir, resolviendo el problema de detección de objetos como un problema de clasificación de imágenes usando redes neuronales convolucionales. Ok, entonces vamos a analizar un punto que nos va a servir para resolver el primer problema, que es evitar el hacer cálculos redundantes o repetitivos y de esa manera hacerle al método al menos más eficiente de manera computacional. Después veremos otro enfoque que nos va a permitir superar este problema de detectar objetos de diferentes tamaños. Entonces, para poder utilizar nosotros las redes neuronales convolucionales que nosotros hemos estudiado para resolver problemas de clasificación de imágenes en el problema de detección de objetos, nosotros necesitamos pasar de o convertir las capas fully connected del clasificador de la red neuronal convolucional a capas convolucionales. Es decir, necesitamos convertir a todas las capas de un modelo de clasificación de imágenes basado en redes neuronales convolucionales en capas convolucionales. ¿Ok? Entonces vamos a estudiar justamente en esta parte cómo lo vamos a hacer. Me adelanto un poco antes de mencionar lo que les iba a decir ahí. Una red neuronal convolucional para resolver el problema de clasificación va a tener típicamente esta arquitectura. Vamos a tener los extractores de características que ya sabemos que son kernels de convolución, ¿no? Cuyos pesos se ajustan de manera automática, capas de pooling y obviamente capas, o más bien dicho, funciones de activación no lineales. Todas estas partes nos permiten extraer estos feature maps, estos bloques que nosotros vemos aquí. Y luego en las capas finales lo que hacemos es vectorizar esos feature maps a través de un proceso de aplastamiento, como lo habíamos visto anteriormente, de tal manera de que estos volúmenes pasan a ser vectores. ¿Ok? Esos vectores se ingresan a esta red neuronal convolucional feedforward que tenemos nosotros aquí y es esta red neuronal feedforward finalmente la que determina a qué clase pertenece esta imagen. Es decir, aquí nos da una etiqueta que le asignamos a toda esta imagen de entrada. ¿Ok? Entonces, eso nosotros ya lo hemos visto en esta parte o más bien dicho en clases anteriores. Bien, entonces, recapitulando lo que habíamos dicho, aquí tenemos una red neuronal convolucional que se ha diseñado para resolver el problema de clasificación de imágenes, donde obviamente aquí tenemos la input image. Ok. Y lo que queremos hacer con esta red neuronal convolucional es asignar una etiqueta para esta imagen o que nos indique qué objeto está contenido dentro de esta imagen, ¿no? En este caso, a la salida tenemos un clasificador softmax o una función softmax. Eso nos sugiere de que estamos resolviendo un problema donde hay más
de dos etiquetas o más de dos categorías. En realidad aquí, como se indica, tenemos 4 categorías. Bueno, lo que habíamos dicho es que todas estas capas desempeñan el papel de extractores de características o hacen el papel de extractor de características. Y las capas finales son las que desempeñan el papel de clasificación, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta es una arquitectura típica de una red neuronal que nos va a permitir clasificar esta imagen en una de 4 categorías. Obviamente, como estamos usando el clasificador Somax, estas 3 capas que tenemos a la serie, es decir, esta red neuronal que tenemos acá, nos va a predecir la probabilidad de que esta imagen pertenezca a cada una de las 4 clases, y la forma en la que asignamos la etiqueta es seleccionando la etiqueta de mayor probabilidad condicional. Listo. Entonces, esta misma arquitectura nosotros queremos utilizar para aplicarla al problema de detección de objetos, en donde vamos procesando por ventanas la imagen de entrada, y a cada imagen que se ve a través de la ventana de entrada se le asigna una etiqueta correspondiente, y de esa manera, pues, al procesar o escanear toda la imagen con la ventana de entrada, pues he procesado toda la imagen y, bueno, se resolvería el problema de clasificación de detección de objetos, perdón. ¿Ok? Bien, entonces, una vez que tenemos claro esta parte y antes de ver lo que necesitamos hacer, bueno, lo que necesitamos hacer, eso me faltó mencionar, es convertir estas capas, estas fully connected layers, o estas capas totalmente conectadas que forman parte del clasificador, las necesitamos conectar o las necesitamos convertir en capas convolucionales. Y eso es justamente lo que vamos a ver ahora en esta parte. La razón por la que queremos convertir estas fully connected layers en capas convolucionales es para reducir la redundancia en los cálculos, es decir, no tener, más bien dicho, más que reducir, no tener redundancia en los cálculos, y de esa manera, pues, hacer al proceso más eficiente, al proceso de detección de objetos, por supuesto. Bien, entonces en este caso, para resolver este problema, necesitamos definir una operación que ya la habíamos utilizado anteriormente cuando hablábamos de redes neuronales convolucionales, pero que en este caso es importante que recordemos cómo funcionaba para obviamente tener claro el uso de esta función para convertir capas fully connected en capas convolucionales. Vamos a hablar de una convolución de uno por uno, ¿ok? Que si nosotros trabajáramos con imágenes planas, es decir, imágenes en escala de grises o imágenes binarias, pues evidentemente no tiene mucho sentido hacer o aplicar la convolución con una ventana o con una máscara, más bien dicho, de convolución de uno por uno. Y la razón es evidente: una máscara de convolución de uno por uno pues solamente multiplica a el píxel central de la imagen o de la ventana por un escalar, y eso sería todo. Eso sería igual, la convolución con una ventana de uno por uno sería igual a multiplicar toda la imagen por una constante. ¿Ok? Entonces, si nosotros trabajáramos, como decía, en imágenes planas con una convolución de uno por uno, si esta es la imagen de entrada, ¿ok? Y esta es la máscara de convolución. Esto evidentemente tiene uno por uno. Lo que vamos a hacer es obtener como resultado del proceso de convolución una imagen también de 3 por 3. ¿Ok? Donde el valor, por ejemplo, de este píxel no es otra cosa más que la multiplicación del valor de este píxel por el valor de la máscara de convolución. El valor del siguiente píxel va a ser el resultado de la multiplicación de este segundo píxel por el valor de la máscara de convolución, para darnos lugar a este píxel de acá. ¿Ok? Entonces, hacer esto mediante la operación de convolución no tiene mucho sentido,
puesto que voy a obtener el mismo resultado si yo multiplico simplemente toda esta matriz de valores, que son los valores de los píxeles, por una constante que es el peso de la máscara de convolución. Entonces, probablemente si ustedes están viendo acá el tema de convolución con un filtro, con un kernel de 1 por 1, como decía, no va a tener mucho sentido aparentemente la operación, pero hay que recordar que nosotros estamos trabajando cuando hablamos de convolución con feature maps, y estos feature maps, justamente aquí tenemos un ejemplo de un feature map. ¿Okay? Esto que ustedes ven aquí es un feature map. Este feature map tiene una altura determinada, bueno, un ancho determinado, por ser más específico, una altura determinada, ¿ok? Y aquí viene la parte interesante, ¿no? Y tiene una profundidad dada. Entonces, si bien es cierto, la máscara de convolución que yo tengo acá es una máscara que en los ejes W y H tiene 1 por 1, es decir, tiene 1 de altura y 1 de ancho, en profundidad tiene de valores, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia entre una convolución usando una máscara de tamaño 1 por 1 en el plano y hacer una convolución con una máscara de 1 por 1 pero con una profundidad de D, obviamente a nivel espacial. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hacemos una convolución de feature maps con una ventana de 1 por 1, por convención, el tamaño, o más bien dicho, la profundidad de la máscara de convolución va a ser igual a la profundidad del feature map necesariamente, y nosotros por convención desechamos el valor de la profundidad porque asumimos que siempre en redes neuronales convolucionales, a menos que se indique lo contrario, ¿no? Pero se deberá indicar justamente lo contrario, asumimos que la profundidad, repito, de la máscara de convolución debe ser igual a la profundidad del feature map. Bueno, pues en ese sentido, entonces vamos ahora sí escaneando este feature map con esta máscara de convolución tridimensional, y de esa manera pues nosotros obtenemos este nuevo feature map que tiene como altura la misma altura del feature map de partida y que tiene como ancho el mismo ancho del feature map de partida, ¿ok? Y evidentemente este valor, el valor del píxel de este feature map, se obtiene cuando se aplica justamente la convolución entre esta máscara de convolución y esta primera parte o este primer pedazo de este feature map que es la entrada de esta operación. ¿Ok? Entonces, en definitiva, una convolución de 1 por 1 de feature maps nos permite pasar de un feature map que tiene una profundidad de D a un feature map que tiene en este caso, como podemos ver, una profundidad de 1. Ok. Una vez que tenemos en cuenta cómo funciona esta operación de convolución usando kernels de 1 por 1, que repito, son kernels espaciales, son kernels que tienen una profundidad, ahora sí, obviamente, podemos o tenemos las herramientas necesarias para analizar el problema que nosotros habíamos propuesto al inicio, que es cómo convertir o cómo transformar capas fully connected en capas convolucionales para resolver de manera más eficiente usando un algoritmo de clasificación, un problema de detección. ¿Okay? Entonces, de nuevo, en esta parte nosotros tenemos una red neuronal que tiene como entrada una imagen de 14 filas por 14 columnas y tiene 3 planos, es decir, esta va a ser una imagen en color. Típicamente este es el escenario en la práctica. Y el objetivo es predecir la probabilidad de cada una de las 4 clases de interés, como se indica aquí. Eso ya sabemos que se hace a través de una función de activación softmax. Esta red neuronal convolucional, en este caso, tiene una primera capa que usa filtros de convolución de 5 por 5 y usa 16 filtros de convolución,
donde cada uno de estos filtros, y eso es lo que había mencionado anteriormente y esto hay que tener siempre presente, estos filtros van a tener 5 por 5 por 3 de tamaño, ese es el tamaño completo, pero este 3 normalmente lo omitimos, ¿ok? Y de estos filtros tenemos 16. ¿Por qué sé que tengo 16? Porque claro, a la salida yo tengo un feature map de profundidad 16, donde cada plano, cada uno de estos planos que va a componer el feature map, va a ser la salida de la convolución de esta imagen de entrada con cada uno de los filtros o de las máscaras de convolución. ¿Ok? Entonces, el resultado de la convolución de esta imagen de entrada por esta máscara de 5 por 5 por 3 y por 16 filtros me da esto que está aquí. Bueno, aquí usualmente no solamente es el resultado de la convolución, sino se pasa por una no linealidad y ya sabemos que esa no linealidad usualmente es una función de activación ReLU. En un siguiente nivel de esta red neuronal lo que se hace es, se aplica un pooling. Ya sabemos que el pooling lo que nos hace es simplemente en filas y en columnas o en alto y ancho nos disminuye el tamaño del feature map. En este caso estamos usando una reducción en un factor de 2, tanto en alto como en ancho, y eso hace que pase de un feature map de alto 10 y de ancho 10 a un feature map de alto 5 y de ancho 5. En este caso, el max pooling no me está reduciendo, obviamente, el número de feature maps que tengo. Entonces, acá tenía 16 y acá tengo nuevamente 16. ¿Ok? En este caso, obviamente, como estoy usando un max pooling, pues por cada grupo de 4 píxeles que hay acá, defino el valor de un píxel en esta imagen de salida, ¿no? Entonces, aquí cada 4 píxeles de acá me definen un valor de un píxel de acá, ¿no? Y obviamente como estoy haciendo con un stride de 2 por 2, estas son dos ventanas, o las ventanas, más bien dicho, no se solapan. ¿Ok? Y así sucesivamente. Bien, con esto tengo entonces este nuevo feature map. Este feature map de 5 por 5 por 16, ahora lo comprimo en un vector que va a tener 25 por 16 componentes. Esas 25 por 16 componentes, que repito, se van a poner en un vector, van a hacer la entrada, este vector va a tener un tamaño de 5 por 5 por 16. Este vector de 5 por 5 por 16 componentes va a ser la entrada de esta etapa que es, como ya habíamos visto hace un momento, la etapa de clasificación. Esto es una red neuronal feed-forward, ¿no? Eso ya nosotros hemos estudiado. Y listo. En este caso tendríamos al final un vector de 4 valores, donde cada uno de estos valores corresponde a la probabilidad condicional de que esta imagen de entrada pertenezca a la clase 1, a la clase 2, a la clase 3, a la clase 4. Evidentemente, clase 1 dependerá del problema. Puede ser auto, clase 2 puede ser motocicleta, clase 3 puede ser bicicleta y clase 4 todo lo demás. ¿Ok? Bien, lo que queremos hacer es, decía, transformar estas fully connected layers en capas convolucionales para resolver eficientemente la aplicación de una red neuronal para clasificación de imágenes al problema de detección de objetos. Entonces, en este caso, tenemos nuevamente la imagen de entrada. En las capas convolucionales no tenemos que hacer nada porque justamente ya aplican la parte de convolución. La ciencia, o digamos lo que tenemos que hacer más que la ciencia, el procedimiento está en esta parte de aquí. Estoy hablando ya ahora de la segunda arquitectura que podemos ver. Entonces, en este caso, yo necesito la operación que hace esta primera fully connected layer, la voy a transformar en una operación de convolución usando máscaras de 5 por 5. Lo que hace esta segunda fully connected layer lo voy a transformar en una convolución usando máscaras de tamaño 1 por 1. Y lo que hace esta última capa, la función softmax,
también la voy a realizar usando en este caso, una convolución, ¿no? De 1 por 1. Vamos a analizar esta parte de aquí. Tengo un feature map, bueno, es el mismo feature map que tengo acá abajo, ¿no? Tengo un feature map de 5 por 5 píxeles, de 5 por 5 por 16 píxeles, me refiero a este feature map de aquí, que tiene 5 por 5 por 16 píxeles. Este feature map lo voy a convolver usando un filtro de convolución de 5 por 5 por 16, ¿ok? Y voy a usar 400 de estos filtros. Es decir, voy a tener un filtro por cada unidad o por cada neurona de esta Fully Connected Layer. ¿Ok? Lo que voy a hacer entonces es los pesos de cada neurona los voy a poner en forma de máscaras de convolución de 5 por 5 por 16 píxeles. ¿Ok? Y con eso voy a hacer la convolución de este feature map, repito, con estos kernels o con estos filtros de convolución. Ok, eso me va a dar como resultado este nuevo feature map que tengo aquí, que tiene un tamaño de 1 por 1 y tiene una profundidad de 400, donde cada elemento de este feature map o cada plano de este feature map, que apenas tiene un valor, va a corresponder a la respuesta de cada una de las neuronas de esta Fully Connected Layer. Ok, una vez que tengo esta respuesta que corresponde a esta primera Fully Connected Layer que tengo, ahora tengo que calcular la respuesta de esta segunda Fully Connected Layer. Entonces, en este caso, de nuevo, a los pesos de esta Fully Connected Layer los voy a ir poniendo en forma de máscaras de convolución que van a tener un tamaño de 1 por 1 y evidentemente tienen que tener la misma profundidad de este feature map, es decir, van a tener un tamaño de 400 o una profundidad de 400. Y como tiene 400 neuronas, esta Fully Connected Layer, pues aquí de nuevo tengo 400 filtros. ¿Ok? Entonces, una vez que hago aplico la convolución de este feature map, con este filtro de convolución, o con cada uno de estos 400 filtros de convolución, obtengo de nuevo un nuevo feature map. Ok. Y este nuevo feature map ahora lo tengo que pasar por una función de activación softmax. Y la función de activación softmax me va a devolver, en este caso, un vector, ¿ok? Que va a tener 4 componentes. Ok, la primera componente va a corresponder a la probabilidad de la clase 4, la segunda componente a la probabilidad de la clase 3, la tercera componente a la probabilidad de la clase 2 y la primera componente a la probabilidad de la clase 1. Bueno, la cuarta componente a la probabilidad de la clase 1. ¿Ok? Y de esa manera, lo que he conseguido es que lo que antes hacía utilizando una Fully Connected Layer en la etapa de clasificación de este clasificador de imágenes, ahora hago lo mismo, pero solamente usando convoluciones. ¿Ok? Probablemente no parezca o ahora no se vea la importancia de hacer esto, pero justamente en un momento va a ser esto evidente. Bien, no sé si de esta parte o de esta parte tienen alguna inquietud, me dicen por favor. No, profe. ¿Está todo claro? Bien, esto que he mencionado aquí, ¿ok? Este procedimiento, por si no queda claro, lo pueden chequear en este blog, ¿ok? Ahí justamente se habla de este mismo ejemplo, ¿ok? Y está explicado en forma de texto cada una de las cosas que he mencionado en esta parte. Ok, una vez que hemos hecho esta transformación de convertir una red neuronal para clasificación de imágenes que tiene la extracción automática de características con convoluciones
y la etapa de clasificación con Fully Connected Layers la hemos convertido en una red neuronal totalmente basada en convoluciones. Vamos a usar esa red neuronal artificial para resolver el problema de detección de objetos usando ventanas deslizantes. Ok, entonces acá tenemos nuestra red neuronal artificial que ahora tiene en su arquitectura únicamente convoluciones. Aquí le hemos puesto fully connected, no significa que sea una capa fully connected, sino que lo que queremos decir, y de hecho por eso ponemos el tamaño del filtro, lo que queremos decir es que este filtro que se pone acá es la transformación de una fully connected layer en una capa convolucional. ¿Ok? Entonces vamos a tener como imágenes de entrada las imágenes del mismo tamaño que habíamos visto. Van a ser imágenes en color, imágenes RGB de 14 por 14 píxeles. Luego de pasar por esta convolución y por una no linealidad, que usualmente es una función ReLU, vamos a obtener un feature map de 10 por 10 por 16. Hacemos un max pooling para reducir el tamaño de este feature map a la mitad en filas y columnas. Entonces tenemos un feature map de 5 por 5 por 16. Y luego pasamos por la parte de clasificación que hemos transformado de fully connected a capas convolucionales. Esta es la arquitectura que nosotros vamos a entrenar. ¿Cómo la entrenamos? Bueno, ya sabemos nosotros cómo entrenar esto. Por eso justamente habíamos mencionado antes el cómo construir esta arquitectura, ¿no? Vamos a tener un conjunto de imágenes, ¿ok? De tamaño, en este caso, si no me falla la memoria, creo que dije 17 por 17. Permítame un momentito, no recuerdo cuánto era el tamaño. Era de 14 por 14, perdón. Entonces, en este caso, en nuestra base de datos, bueno, más que base de datos, en nuestro conjunto de entrenamiento, tenemos que tener imágenes con rostros de 14 por 14 píxeles. Obviamente aquí, como se puede ver, no todas las imágenes tienen 14 por 14 píxeles. Entonces, lo que hay que hacer es un proceso de recorte o algún procedimiento que nos permita que todas las imágenes en color tengan 14 por 14 píxeles. Tanto de las imágenes que contienen rostros humanos como de las imágenes que no contienen rostros humanos. Y con el algoritmo que nosotros hemos estudiado para entrenar la arquitectura, las arquitecturas de Deep Learning basadas en redes neuronales convolucionales, vamos a tener nuestra red neuronal convolucional entrenada, es decir, con los pesos ajustados. Ok, para el testeo, ¿cómo vamos a aplicar esta arquitectura, no? Entonces, para el testeo, obviamente no vamos a tener imágenes de 14 por 14. Vamos a tener imágenes mucho más grandes que 14 por 14 píxeles. Típicamente van a ser imágenes, no sé, de 600 por 450, de 1000 por 720 píxeles, ¿no? Etcétera. Simplemente para no hacer muy grande el ejemplo, ponemos una imagen de 16 por 16, una imagen en color por 16 por 16, donde aquí vamos a detectar objetos de interés que pueden ser clasificados con esta arquitectura que estamos utilizando. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es asumir que esta imagen de 16 por 16 por 3 es la imagen de entrada. Y vamos a ir convolviendo esa imagen con o utilizando estos filtros de 5 por 5, ¿ok? Y eso, la imagen de entrada está en amarillo por si acaso, ¿ok? Ya voy a explicar a qué corresponden estas partes mencionadas en azul. Entonces la imagen de entrada es en amarillo, todo esto es amarillo, nada más que se superpone con esta ventana o la ventana que está en azul se superpone con la ventana en amarillo, pero toda la imagen de entrada está en amarillo. Eso cuando se pasa por la convolución y la no linealidad me da este feature map. Cuando este feature map de 12 por 12 por 16 se pasa por el max pooling, obtengo un nuevo feature map de 6 por 6 por 16. Cuando se pasa por esta capa convolucional, obtengo un feature map de 2 por 2. Cuando paso por por esta nueva capa de convolución, sigo obteniendo el mismo feature map de 2 por 2. Y cuando paso por la última capa de convolución, obtengo este feature map que tiene 2 por 2, pero 4 de profundidad. Bueno, en todos los casos fui omitiendo la profundidad, ¿no? Que es el tercer valor. Este feature map tiene una profundidad de 4, este feature map tiene una profundidad de 4, este feature map tiene una profundidad de 16, este feature map tiene una profundidad también de 16 y este feature map tiene una profundidad de 3, ¿ok?
Entonces, en este sentido, el hecho de haber usado esta red neuronal convolucional sobre esta imagen no es diferente a cómo se aplica esta red entrenada a esta ventana de 14 por 14. Ahora, ¿dónde viene lo especial? Lo especial viene a que en esta región de la imagen de entrada, que tiene 14 por 14 píxeles, lo que está en azul tiene 14 píxeles de alto por 14 píxeles de ancho, en este feature map corresponde a esta región. Cuando se hace el max pooling, obtengo esta región en azul, corresponde a esta región en azul también. Cuando se pasa por esta fully connected layer, todo esto de aquí corresponde a esta celda. Esta celda es, o me da como resultado, esta celda de acá, cuando se pasa por la convolución y la no linealidad. Y lo mismo, este valor de aquí se obtiene en función del valor de acá pasado por la no linealidad. Y aquí, como ustedes pueden ver, obtengo un feature map que tiene 2 por 2 por 4 de profundidad. Entonces, entendamos qué estamos obteniendo en esta parte de aquí. Entonces, voy a dibujar los demás planos. Bueno, perdón. Déjenme dibujarles un poco más lejos para que se vean por completo. Ok, entonces voy a señalar de nuevo este píxel de aquí. Entonces, aquí yo obtengo un vector, o más bien dicho, este dato de aquí corresponde a un vector, que sería este, donde justamente el valor que obtengo en este primer plano va a ser cuál es la probabilidad de que esta porción de imagen de 14 por 14 píxeles pertenezca a la clase 1. Este segundo valor, el valor del segundo plano, va a corresponder a la probabilidad de que esta porción de 14 por 14 píxeles de la imagen de entrada corresponda a la clase 2 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, en este caso, como estoy clasificando o como estoy detectando 3 objetos de interés, en la cuarta probabilidad, acordémonos que hace referencia a todo lo demás que no sean los 3 objetos de interés. Como estoy detectando 3 objetos de interés, entonces, obviamente, en este caso tengo 4 planos. ¿Ok? Y como ustedes pueden ver en filas y columnas, esto es las probabilidades para esta primera parte de la imagen. Después yo voy a dar un salto y este segundo vector que existe en la tercera dimensión, ¿ok? Este vector de aquí. Este segundo vector me va a hablar de las probabilidades condicionales de que esta porción de 14 por 14 píxeles de la imagen de entrada contengan cada una de las clases de interés, o más bien dicho, que correspondan a las clases de interés, y así sucesivamente. Entonces, como aquí puedo hacer o caben 4 ventanas de 14 por 14 escaneando la imagen con saltos de 2, pues aquí tengo 4 valores. ¿Ok? ¿Qué he logrado al hacer esto? Lo que he logrado es que en lugar de usar la red neuronal que tenía las fully connected layers, donde yo repetía cálculos innecesarios, ahora no hago cálculos repetidos, y al no hacer cálculos repetidos, estoy acelerando el proceso de testeo de la red neuronal o el proceso de prueba de la red neuronal. Primera ventaja. La segunda ventaja es que existe hardware que me permite acelerar el proceso de convolución, ¿ok? Y obviamente cuando yo uso convoluciones me estoy beneficiando de ese hardware, cosa que no ocurre cuando hago las operaciones que tengo en el Fully Connected Layer. Y esa es una segunda ventaja también. Entonces, esas dos ventajas las gano al hacer esta implementación que he mencionado en esta parte. Y de esa manera, pues, puedo usar una red neuronal convolucional bajo el esquema de ventana deslizante para el problema de detección de objetos. No sé si hasta este punto tienen alguna pregunta. Me dicen, por favor.
Sí, profe, yo tengo una pregunta. Con Sí, claro. respecto a las ventanas deslizantes, ¿solo es aplicable para imágenes o también se las puede aplicar en video o en video en tiempo real? Bueno, no nos olvidemos, antes de responder a la pregunta, que el video es una sucesión de frames, ¿no es cierto? Es una sucesión de imágenes. En consecuencia, esto que aplica para imágenes, al video considerarlo como una sucesión de frames o de imágenes también va a servir. Así que la respuesta es sí, sí sirve para video. Ujú. Listo, profe, gracias. Bueno, de hecho no solamente sirve para video, sino también sirve para señales unidimensionales. Lo que pasa es que, bueno, nosotros hemos estado trabajando a lo largo de la mayor parte del desarrollo de este curso con imágenes, que esto, y la pregunta es válida en ese sentido, para explicar que esto no solamente aplica para imágenes o videos, sino también aplica para señales unidimensionales, ¿ok? Audio, por ejemplo. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, aquí tienen un paper de Archive. Archive, ustedes saben que es una base de datos donde se ponen papers que no tienen revisión por pares. Aquí tienen una base de datos de Archive, una base de datos, un paper de Archive, disculpen, en donde justamente se habla de este proceso de convertir fully connected layers en capas convolucionales y de esa manera usar una red neuronal que originalmente fue entrenada para clasificar imágenes para resolver el problema de detección de objetos. ¿Ok? Entonces, aquí pueden encontrar mucha más documentación de esto que he explicado en esta parte. Ok, obviamente, si funciona esto para imágenes más grandes que 14 por 14, en este caso para 16 por 16, pues evidentemente también va a funcionar para una imagen de 28 por 28. Entonces, en este caso, la red neuronal que estoy utilizando es exactamente la misma red que tengo aquí, la misma red que tengo aquí, y obviamente esa red la estoy aplicando acá, ¿no? La imagen de entrada es más grande, ¿ok? Y para esta imagen de entrada de 28 por 28 por 3 píxeles, estoy obteniendo un feature map de 8 por 8 por 4, ¿ok? Entonces, acá tengo 8 filas, acá tengo 8 columnas, donde cada una de estas celdas, es decir, la combinación fila-columna, me va a hablar de diferentes porciones, de cuál es la probabilidad de que en esta ventana. Bueno, no lo voy a dibujar a escala porque me va a ser complicado dibujar exactamente 14 por 14. Bueno, espero que el ojo clínico no me falle. Bueno, más o menos, si esto es 28 por 28, entonces 14 es la mitad, ¿no? Bueno, no me salió tan la mitad, pero bueno, más o menos ahí, ¿no? La porción de imagen que se ve a través de esta ventana daría este vector que voy a obtener aquí. ¿Ok? Recordemos que esto tiene 4 por 4, 1, 2, 3 y 4. Ok, después me muevo una determinada posición. En este caso, creo que el stride es de 2. Y esta segunda ventana correspondería a este valor de acá. O este nuevo vector de acá. Y así sucesivamente. Ok. Entonces, así es como funciona este esquema de detectar objetos con algoritmos o con redes neuronales que fueron diseñadas para resolver simplemente el problema de clasificación. ¿Ok? Simplemente tener en cuenta cómo van cambiando, obviamente, el tamaño de los feature maps. Lo que no va cambiando nunca es el valor de los filtros, ¿no? El valor de los filtros queda fijado cuando yo entreno la red neuronal para clasificar. Bien, no sé si queda claro entonces en esta parte qué es lo que hemos hecho. Hemos aplicado una red neuronal que la hemos entrenado para clasificar imágenes al problema de detección de objetos. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta más hasta esta parte o si esto está claro, me dicen por favor. Está recontra que confuso y no sabemos qué decir. Está recontra que claro y tampoco tenemos nada para decir. Está claro, está claro. Ok, Sí, profe, bueno, está claro. aquí hay que tener en cuenta una cosa, por si acaso, si usan este esquema, ¿no? Este stride de 2 por 2 es el que determina el salto que yo voy a dar entre dos ventanas consecutivas en la imagen de entrada.
Entonces, aquí pongo un stride de 2×2. Bueno, si volvemos unos cuantos puntos antes, bueno, fíjense, este era la primera región que se escanea, o bueno, la primera región que corresponde cuando yo uso ventana deslizante. Aquí ya no estoy usando ninguna ventana, por cierto, ¿no? Si usara ventana deslizante, esta sería la región que cubre la segunda ventana, donde tengo un stride de 2. ¿Okay? Entonces, este 2×2 me determina cuál es el stride si usara una ventana deslizante, tanto en filas como en columnas. ¿Ok? Entonces, por eso es que acá abajo también dije un stride de 2, porque aquí tengo un valor de 2, ¿no? Listo. Finalmente, lo que podemos decir es que transformando de fully connected layers a capas convolucionales o de capas totalmente conectadas a capas totalmente convolucionales, evita lo que ya dijimos, el cálculo, el hacer cálculo redundante, el cálculo repetido, y eso finalmente acelera el tiempo de ejecución del algoritmo. Y esa es la gran ganancia, una de las ganancias que tenemos, la principal. Y la otra es que en este caso estoy implementando un detector de objetos usando una red neuronal que no fue entrenada para detectar objetos, sino que fue entrenada para clasificar imágenes. Ok, entonces de esta manera hemos resuelto este primer problema de que existen cálculos redundantes usando el enfoque que les mencioné. Ahora nos queda pendiente el segundo problema. ¿Cómo podemos lidiar con diferentes tamaños y formas de las ventanas? ¿Por qué necesitamos ventanas de diferente tamaño y formas? Porque no todos los objetos en la imagen de entrada tienen el mismo tamaño, ¿ok? Y porque dependiendo del objeto que intento detectar o que voy a detectar en la imagen de entrada, va a depender también la forma de la ventana, ¿ok? En algunos casos, en lugar de usar rectángulos, probablemente me convenga usar, no sé, rombos, usando por o circunferencias, qué sé yo. Y obviamente eso es un punto que hay que tener en cuenta. Usualmente los objetos se encierran en objetos, en bounding boxes rectangulares o en cuadros rectangulares, ¿ok? No he visto, no significa que no haya bounding boxes circulares o rectangulares o bueno, todo eh, romboidales u otra forma que no sea rectangular, ¿ok? Bien, aquí vamos a hacer una pausa antes de ver el tema de detección de objetos con YOLO, donde justamente YOLO me permite resolver este segundo problema de lidiar con la detección de objetos que tienen diferentes tamaños y diferentes formas. Listo. Muy bien, ahora vamos a empezar con el estudio de este esquema de detección de objetos llamado YOLO, que es una evolución de lo que vimos hace un momento, el tema de detección de objetos usando redes neuronales entrenadas para clasificar imágenes. YOLO significa You Only Look Once, ¿ok? Y esta idea se plantea por el hecho de que, a pesar de que en el enfoque anterior hemos resuelto el problema de cálculos redundantes, producto de la arquitectura de la red neuronal para clasificar la imagen que tenía las Fully Connected Layers, y si usábamos las Fully Connected Layers, habían cálculos que se repetían. Cuando transformábamos esas Fully Connected Layers en capas convolucionales, el cálculo, ya no hay cálculos redundantes y de esa manera aceleramos el tiempo de testeo de la red. Pero lo que todavía no hemos resuelto, y eso es lo que decíamos, el segundo problema que tenemos es que para objetos de diferente tamaño necesitamos definir una nueva ventana y con esa nueva ventana necesitamos escanear toda la imagen. Y necesitamos definir tantas ventanas como tamaños de objetos creamos que van a haber en las imágenes. Y obviamente, si el tamaño de los objetos dentro de la imagen cambia ampliamente, el número de ventanas que vamos a requerir también va a ser grande y obviamente eso no contribuye a la eficiencia computacional. La idea de YOLO, justamente de You Only Look Once, implica que nosotros vamos a hacer una sola pasada o un solo escaneo de la imagen y con ese solo escaneo nosotros vamos a poder detectar objetos de diferente tamaño. Esa es la gran ventaja que propone YOLO
versus el esquema que hemos visto anteriormente. Evidentemente, en materia de exactitud, quizá no vamos a ganar mucho exactitud en la detección de objetos, pero lo que sí vamos a ganar mayormente es en el hecho de acelerar notablemente el tiempo de detección de los objetos. Y obviamente el tiempo de detección no es un asunto menor en aplicaciones de estos algoritmos prácticas, puesto que obviamente mientras menos tarda, obviamente más rápido puedo hacer, más rápido puedo procesar la información, puedo usar estos sistemas en aplicaciones en tiempo real, puedo demandar o puedo requerir de menos hardware, ¿ok? Y en definitiva esas son las ventajas que tengo cuando uso esta arquitectura YOLO versus las anteriores. Bien, entonces creo que con esto queda de alguna manera claro, o al menos hemos dado una razón, la razón principal por la que se propuso YOLO. En este paper de la misma base de datos Archive está el artículo donde ustedes pueden ver justamente la propuesta de esta arquitectura YOLO, o más bien dicho, la propuesta de este método de predicción llamado YOLO. No es que es arquitectura, porque no va a cambiar la red neuronal, lo único que va a cambiar es el esquema, cómo nosotros procesamos la imagen. Ok, entonces nosotros vamos a tener una red neuronal profunda, una red neuronal que va a tener capas de extracción de características y las capas finales van a ser de clasificación, que en lugar de predecirnos solamente un valor de probabilidad, nos va a predecir estos 8 valores que tenemos aquí. Es decir, esa red neuronal nos va a dar una salida, o nos va a devolver un vector de salida de 8 componentes, donde esas 8 componentes son las que voy a describir a continuación. Nos va a devolver un valor que lo denotamos mediante PC, donde este valor va a valer, o donde esta variable, disculpen, va a valer 0 o 1. 0 va a indicar que la caja para la cual se da la predicción de este algoritmo, para la cual tenemos esta predicción, no contiene ningún objeto de interés. ¿Ok? Entonces, obviamente, tenemos que definir qué objetos necesitamos o vamos a detectar. ¿Ok? Entonces, si la caja que nosotros estamos considerando, ¿ok? Creo que empiezo por ahí antes de avanzar en esa parte. Entonces, en la arquitectura yo lo que hago es dividir la imagen en celdas. Las celdas aquí están en negro. Entonces aquí he dividido esta imagen de 100 píxeles de alto por 100 píxeles de ancho en 3 por 3 celdas, es decir, tengo 9 celdas que ustedes pueden ver en negro. ¿Ok? De estas 9 celdas he marcado 3 celdas, la que está en violeta, la que está en verde y la que está en amarillo, que es a las que me voy a referir más adelante. Por ahora tomo cualquier celda, ¿sí? Para la cual la red neuronal va a predecir este vector de 8 componentes. Creo que ahí estamos mejor. Entonces, en este vector de 8 componentes, esta variable PC denota si dentro de la celda existe algún objeto de interés. El resultado en ese caso va a ser 1. Y si es que no predice que hay un objeto de interés dentro de la celda, el resultado es 0. Estos 4 valores que sigue, que se denotan por Bx, By, Bh y Bw, denotan las coordenadas y el tamaño del bounding box que encierra al objeto que existe, si desde luego existe algún objeto dentro de la celda que estoy considerando. Entonces, estos 4 valores son valores que describen el bounding box. Los 3 valores que siguen describen la clase a la que pertenece un objeto que se ha detectado dentro de un bounding box. Evidentemente, si es que existe un objeto dentro de un determinado bounding box. Analicemos esto con un ejemplo. Entonces, vamos a considerar qué debería dar la red neuronal para esta primera celda, para la celda que está marcado en violeta. Para la celda que está marcada en violeta, como no hay ningún objeto de interés, los objetos de interés en este caso van a ser carro, bicicleta, moto. Entonces, en este caso me retorna 0. Y bueno, pues los demás valores ya no tienen sentido o significan o no me importan en realidad.
Entonces, por eso se ponen con signos de pregunta que denota condición no importa. ¿Ok? Entonces, eso significa don't care. ¿Ok? O condición no importa. Esto es igual a don't care. No importa. Ok, claro, evidentemente no interesa cuáles son los demás valores, porque si no hay ningún objeto de interés, no tiene sentido poner un bounding box y no tiene sentido hablar de la clase del objeto porque no hay ningún objeto de interés. Vamos a la celda marcada en verde. Para el caso de la celda marcada en verde, sí hay un objeto de interés, eso es lo que me denota este 1. En este caso hay un carro. Estas BX, BY, BH y BW son las coordenadas de este bounding box, que es este cuadrito en rojo que se pone. ¿Ok? Entonces, estas coordenadas me definen el tamaño y la ubicación de este bounding box con respecto a la esquina superior izquierda de la celda. Con respecto a este punto se miden. ¿Ok? Ya vamos a ver con un ejemplo más adelante. Eso con respecto a estos 4 componentes, y lo que sigue es la clase, ¿no? Entonces, el 1 me indica a qué clase pertenece. Esto me dice que el objeto que está dentro de este bounding box, ubicado dentro de esta celda pintado en verde, pertenece a la clase 2. Obviamente yo tengo que saber a qué pertenece la clase 2. En este caso, por la figura, puedo concluir que la clase 2 es la clase out. ¿Ok? Eso para esta celda pintada en verde. ¿Qué pasa con la celda pintada en este color naranja? Para la celda pintada en color naranja, ustedes pueden ver que sí hay un objeto dentro de esa celda. Bueno, ese objeto en realidad supera el tamaño de la celda, pero más adelante vamos a darnos cuenta cómo se maneja en este caso. El punto es que hay un objeto dentro de esa celda. Eso me indica este 1. Aquí está el tamaño del bounding box, que es este cuadrado en rojo que veo aquí. Y aquí me indica la clase a la que pertenece. Obviamente este objeto es de la misma clase del objeto que estaba en la celda pintada en verde, y por eso tiene un 1 en la misma posición. ¿Ok? Entonces, antes de avanzar, lo que hay que tener en cuenta es que en este esquema de procesamiento de imágenes YOLO, un objeto se asigna únicamente a una celda basado en cuál celda contiene el centro del objeto. A ver, lo que he explicado hasta ahora es para testeo. ¿Cómo entreno una arquitectura de red neuronal que use para detección de objetos YOLO? Entonces, obviamente, para yo poder entrenar una arquitectura de detección de objetos, yo debo tomar fotografías y dentro de esas fotografías manualmente indicar dónde están presentes los autos o los objetos de interés. Bueno, no van a ser necesariamente autos, sino los objetos que me interese detectar. En este caso me interesa detectar autos y otras 2 cosas más. Entonces, en esta imagen solamente hay autos, entonces digo, manualmente aquí hay un auto, manualmente aquí hay un auto. Obviamente hacer ese proceso para generar las imágenes de entrenamiento de detectores de objetos es un proceso que va a tomar algún tiempo, porque obviamente no necesitamos 1 ni 10 imágenes, necesitamos decenas de miles o centenas de miles de imágenes, o en algunos problemas hasta millones de imágenes, ¿no? Entonces, obviamente este proceso de hacer manualmente la anotación de dónde está el objeto no es una tarea simple. Una vez que yo ya tengo anotado, es decir, donde yo he indicado manualmente que está o están los objetos de interés, divido la imagen en celdas, ¿ok? Y ahora lo que tengo que hacer es asignar cada objeto anotado manualmente a una celda. Entonces, este objeto de aquí tengo que decir a qué celda pertenece. Este objeto pertenece a la celda en verde, porque la celda en verde contiene el centro de masa del objeto o el centro de masa del bounding box. Aquí tengo este segundo objeto. Este segundo objeto, ustedes pueden ver que pertenece, si numero las celdas, para podernos entender mejor, esta va a ser la celda 1, esta va a ser la celda 2, la celda 3, la celda 4, la celda 5, la celda 6, 7, 8 y 9.
Bueno, pues este objeto, este segundo auto, pertenece o tiene partes que están en la celda 5, en la celda 6, en la celda 8 y en la celda 9. Pero lo que me dice YOLO es que yo debo asignar un objeto o cada objeto únicamente a una celda. Entonces, la forma en la que yo voy a asignar objetos a la celda es la celda que contiene el centro de masa del objeto. Esa es la celda a la que yo voy a asignar ese objeto. Por lo tanto, este auto va a estar asignado a la celda 6. ¿Se entiende esa parte? Sí, ¿Sí? profe. Ok. Listo. Entonces, eso es para entrenar detectores de objetos utilizando YOLO. Lo que expliqué, repito, al inicio es, en cambio, cuando ya tengo entrenado, cómo interpreto la predicción que me va a dar la red neuronal. No sé si de esta parte tienen alguna duda que me quieran decir. Me comentan, por favor. No, profe. Ok. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer ahora es, de nuevo, pasar toda la imagen de 100 por 100 píxeles por una red neuronal convolucional, donde esta red neuronal convolucional me va a predecir un volumen de 3 por 3 píxeles de 8 niveles de profundidad. ¿Ok? Bueno, evidentemente la pregunta que ustedes harán es, ¿y esto qué significa, no? Entonces habíamos dicho que la red neuronal, esta red neuronal convolucional, para cada celda en las que hemos dividido esta imagen, nos va a dar este vector de predicción. Bueno, pues este vector de predicción va a ser cada uno de estos vectores tridimensionales que tenemos aquí. Entonces, este vector de aquí, ¿ok? Va a tener esta misma estructura que podemos ver aquí. Va a tener esta estructura. Y este vector va a corresponder a la primera celda. Bueno, probablemente debía haber hecho, déjenme hacerle con el mismo color para que tenga correspondencia y obviamente eso quede mucho más claro o se entienda. Entonces, este primer vector que aparece aquí, uy, se me borraron otras líneas, déjenme volver a hacer eso. Ok, entonces este primer vector que yo tengo aquí tiene esta estructura y corresponde a esta celda, a esta primera celda que tengo acá. ¿Ok? Con la misma lógica, entonces, este vector de aquí tiene, por supuesto, esta misma estructura y obviamente va a corresponder a esta celda de acá. ¿Ok? Entonces, ahora ya sé cómo interpretar la salida de una red neuronal convolucional cuando yo ingreso esta imagen de entrada. La red neuronal convolucional me va a devolver como resultado un volumen donde el número de filas y el número de columnas corresponde al número de celdas, tanto en filas como en columnas que he creado para esta imagen y con la estructura espacial que se puede ver. Y en la tercera dimensión va a tener un número de componentes igual al número de componentes del vector que caracteriza a cada celda. ¿Listo? ¿Ok? Evidentemente, este approach, ¿ok? Es válido en tanto en cuanto en cada celda haya más de un objeto. Si en una celda hay más de un objeto, pues evidentemente esto no va a servir. Pero claro, yo obviamente no puedo controlar que haya un objeto
únicamente dentro de una celda. Entonces, para evitar que en una misma celda haya más, o más que para evitar, para reducir la probabilidad de que en una celda haya más de un objeto, pues las celdas, estas no deben ser de gran tamaño o no deben tener gran tamaño con respecto al tamaño de la imagen. Mientras más grandes sean estas celdas, es más probable, evidentemente, de que haya más de un objeto dentro de cada celda y eso me va a complicar la vida porque simplemente con este approach solamente puedo detectar un objeto como máximo dentro de cada celda. Pero si hago las celdas más pequeñitas, es altamente probable de que en cada celda haya máximo un objeto. ¿Ok? Entonces, obviamente en la práctica debo jugar con número de celdas cuántas celdas voy a considerar para la imagen que voy a procesar. ¿Ok? Listo. No sé si tienen alguna pregunta de esta parte, me dicen por favor. No, profe. No hay. Ok, muy amables. Bueno, pues interpretemos entonces, bueno, ya habíamos visto antes qué significa este valor de la variable PC o qué significa la variable PC, qué significa la variable C1, C2, C3, simplemente son variables binarias, C1, C2 y C3 son binarias al igual que PC. ¿Qué me indican? Bueno, PC en realidad cuando lo predice la red neuronal va a ser un valor de probabilidad, pero C1 y C2 y C3 van a ser variables o deberían ser variables binarias, aunque no necesariamente. Estas nos van a indicar a qué clase pertenece el objeto que está dentro de la celda. Bueno, estas cuatro variables que me definen el bounding box las vamos a interpretar o vamos a analizar cómo se interpretan para ser más específico. Ok, aquí yo tengo mi celda pintada en verde, como se puede ver. Esta celda contiene un objeto cuyo bounding box es este que está en rojo. Y eso es lo que vamos a describir. Entonces, como habíamos dicho, Bx, By, Bh y Bw definen o son variables que me caracterizan el bounding box. Bx y By me dan la posición del bounding box con respecto a la celda. Ok, entonces, perdón. Déjeme ponerle en otro color. Entonces, estos dos valores de acá me predicen la posición del bounding box con respecto a la celda que contiene el bounding box. Okay. Bounding box lo abrevio como BB. ¿Ok? Entonces, estos dos primeros valores hablan de la posición. Bueno, veamos. Entonces, como convención, vamos a tomar la esquina superior izquierda, al igual que en las imágenes. Al final, esta celda es una porción de la imagen o puede ser vista como una imagen, en definitiva. Vamos a tomar, decía, la esquina superior izquierda como coordenada 0, 0. Y cuando lleguemos a la esquina inferior derecha, este valor, esto va a ser o va a tener la coordenada 1, 1. Es decir, el rango de valores de Bx y By va a estar entre 0 y 1. Entonces, Bx y By van a ser elementos del intervalo 0 o 1. Es decir, se van a medir como una fracción de la longitud tanto en alto como en ancho del bounding box. ¿Ok? Estos valores de acá, en cambio, me dan el size del bounding box.
Ok, este size, bueno, el Bx, por cierto, va a ser esto, ¿no? Antes de olvidar. Esto va a ser Bx. Esto va a ser Bx y By va a ser esto. Esto era Bx y esto va a ser By. ¿Ok? Ahora, este VH va a ser la altura del bounding box. Esto va a ser VH. Y BW va a ser el ancho del bounding box, es decir, este valor. BW, perdón. Ahora, este VH y BW también van a ser valores que van a estar entre 0 y 1. Bueno, no necesariamente en este caso. Voy a decir una mentira. Pero estos valores de VH y BW van a estar con relación al tamaño del bounding box. Bueno, de hecho, inclusive Bx y By acá hemos puesto que no están con relación, no están necesariamente entre 0 y 1. Eso es una de las cosas que justamente esto me prueba acá. Esto le vamos a quitar porque no es cierto. Disculpen, esta parte no es cierta. Justamente en este ejemplo de acá vemos eso. Tenemos acá un objeto cuyo tamaño es más grande que el bounding box, ¿ok? Y que por eso tiene, vamos a medir de nuevo la coordenada de este objeto, de esta esquina del bounding box. Déjenme ponerle esto con otro color. Entonces aquí tengo la coordenada, el origen de coordenadas del bounding box. Acá tengo el origen de coordenadas, el origen de coordenadas de la celda, el origen de coordenadas del bounding box y tengo que medir Bx y By, pero con respecto a esto de acá. Entonces, esto de aquí va a ser Bx. Pero como Bx está a la izquierda del origen de coordenadas, por eso tiene un valor negativo. Esto va a ser, en cambio, By. ¿Ok? Esto de aquí va a ser BW. Y esto de aquí va a ser BH. Ok, este BW y BH van a estar dados en función del tamaño del bounding box, por eso dice BH 1.2. ¿Qué significa? Que la altura de este bounding box es 1.2 veces más grande que la altura de la celda. Eso es lo que me indica esto. BW significa que me da 1.2, me dice que este bounding box tiene un ancho de 1.2 veces el valor del ancho de la celda. ¿Ok? Entonces, siempre estos valores Bx, By, Bh y Bw son con respecto al tamaño del bounding box. Tener en cuenta esa parte. Ok, no sé si tienen alguna consulta de esta parte, me dicen por favor. No, profe. No, profe. No, profe. Ok, listo. Entonces, con eso hemos entendido cómo se caracterizan a los bounding boxes en dimensiones y en ubicación con respecto al tamaño de las celdas. Al tamaño de las celdas y a la posición de la celda en la que se encuentra ese bounding box. Ahora, puede pasar, acá tenemos una imagen de 100%, la misma imagen, de hecho, que hemos puesto anteriormente. Y acá tenemos ya los datos de este esquema YOLO para esta aplicación, pero ya en configuración de valores para el testeo real de este detector de objetos. Y acá podemos ver que hemos dividido esta imagen de 100% que tenía, 100 píxeles de alto y 100 píxeles de ancho en 19 por 19 celdas. Se han dividido en 19 por 19 celdas. Cuando se ha hecho esta división de 19 por 19 celdas, como ustedes pueden ver, un objeto tiene
en este caso o es asignado a diferentes bounding boxes producto de la operación de la red. ¿Okay? Esto ya es en el testeo. ¿Okay? Entonces, la red me predice que estos 3 bounding boxes contienen un objeto y en este caso vamos a asumir que las 3 predicen carro. ¿Ok? Lo mismo para acá. La red neuronal me predice que estas 4 bounding boxes que están pintadas en verde contienen un carro. Ahora, evidentemente, nos vamos a dar cuenta de que hay bounding boxes que predicen, o más bien dicho, celdas que predicen el mismo objeto. Es decir, 2 o más celdas hacen referencia o tienen bounding boxes que la red neuronal los predice como diferentes, pero cuando en realidad pertenecen al mismo objeto. Y evidentemente esto no es útil, ¿no? Yo al final lo que quiero es como salida. Si hay un objeto, quiero solamente un bounding box, no quiero más. Entonces lo que tengo que hacer es un proceso de depuración de estos bounding boxes para eliminar bounding boxes que hagan referencia al mismo objeto. Y aquí se suele usar este algoritmo o este procedimiento que se denomina algoritmo de non-max suppression o de supresión de todos los bounding boxes que no tengan el valor más alto de probabilidad. ¿Cómo funciona este non-max suppression? Entonces, para cada predicción, ¿ok? Yo voy a considerar el PC, BX, BY, BH, BW. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Voy a descartar todos los bounding boxes que haya predecido que tengan un valor más pequeño o igual a 0.6. Con eso descarto bounding boxes que hayan sido predecidos con un bajo nivel de probabilidad que pueden ser falsos positivos. ¿Ok? Con esto voy a descartar entonces algunos bounding boxes. En este caso se descartaría, por ejemplo, este bounding box que estamos acá, teniendo acá. Se descartaría este. Y descartaríamos este también, porque este tiene un valor de probabilidad de 0.6 de contener el objeto. Ok, pero descartando estos bounding boxes, todavía para el carro más pequeño me quedan 2 bounding boxes y para el carro más grande me quedan 3 bounding boxes que hacen referencia al mismo objeto. Entonces tengo que continuar con el proceso de depuración. El siguiente proceso o el siguiente paso del proceso de depuración es, mientras hayan bloques restantes o bounding boxes restantes, seleccione el bounding box con la probabilidad más alta, ¿sí? Y asigne a ese bounding box la probabilidad que tiene la más alta, a la clase que tiene la más alta probabilidad. Y luego el segundo paso es descartar todos los bounding boxes restantes que tengan una intersección sobre unión con ese bounding box con el que me estoy quedando de más de 0,5. Entonces, eso implica que para el primer caso, ¿ok? Me voy a quedar con el bounding box que está en blanco, ¿ok? Porque es el que tiene el valor más alto de probabilidad. Recuerden que el que está en violeta ya lo descarté, así que ya no me interesa. Y aquí veo que ese bounding box con 0.8 de probabilidad que está en blanco se interseca con este segundo bounding box o con este nuevo bounding box que lo estoy pintando en azul. Entonces, como se interseca con este bounding box, veo en cuánto está la intersección. Si la intersección es más grande que 0.5, digo, ok, elimino el bounding box que está en azul y de estos 3 bounding boxes que tengo, el blanco, el que dibujé en violeta y el que dibujé en azul, solo me quedo con el blanco. ¿Ok? Lo mismo hago para el objeto, el segundo objeto, ¿no? Entonces, en este caso, me quedo nuevamente con el que tiene el valor más alto de probabilidad, que es el blanco. Y veo cuáles son los bounding boxes que se solapan con ese bounding box, que es este azul. Ok. Y este otro bounding box, que es este de aquí. Listo. Entonces digo, estos bounding boxes, el de azul y el de naranja, ¿en cuánto se intersecan con el bounding box que está en blanco? Bueno, pues
voy a asumir ahora, para no complicar más el tema, de que la intersección es más grande de 0,5, entonces descarto tanto el bounding box que he pintado en azul como el bounding box que he pintado en naranja, y con eso me queda solo el bounding box en blanco. ¿Ok? Entonces, así es como se aplica o funciona este proceso de depuración. No sé si tienen preguntas entonces. ¿Está No, claro profe. cómo funciona? Ok, Profe, listo, entonces así es. Sí, una consultita ahí. sí, ¿Por qué dígame. el procedimiento, una vez que identifica el que tiene mayor probabilidad, no elimina el resto? ¿Qué función cumple hacer una descartar solo si tienen un I o un mayor o igual a 0,5? Esa partecita no la entiendo. Es decir, si ya halló el que tiene máximo, ¿no sería únicamente de eliminar el resto? Ah, ok, ok. ¿O qué Eso puede es una muy pasar? buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Vamos a aumentar más autos acá para explicar lo siguiente. Podría pasar de que aquí hay un vehículo. Ok. Y que aquí hay otro vehículo. Ok. Y que estos tienen. Ahora vamos a decir que solamente hay un bounding box por cada vehículo. Permítame poner otro color más intenso. Ya. Aquí hay una intersección de bounding boxes. Ok. Pero estos bounding boxes corresponden a dos objetos diferentes. Entonces, este hecho de decir si la intersección no es más grande de 0,5, no los descarte, me permite justamente evitar eliminar bounding boxes que contienen objetos o que apuntan a objetos que están cercanos, pero que son objetos diferentes al final. ¿Se entiende? De acuerdo, profe. Gracias. Uh-huh. Uh-huh. Es una pregunta muy interesante. Justamente para ese caso me sirve, ¿no? Evidentemente, y eso también es el otro tema, ¿no? El hacer esto puede eliminar detecciones que se den, detecciones de objetos que estén realmente presentes, pero que aparecen con un nivel de probabilidad bastante bajo. Porque noten que aquí estoy eliminando todos los bounding boxes que tienen una probabilidad menor de contener un objeto de interés menor o igual a 0,6. Entonces, el controlar este valor de probabilidad es otro hiperparámetro que yo tengo que tunear cuando yo diseño una arquitectura YOLO. Mientras más bajo sea este valor, puedo detectar falsos positivos. Pero mientras más grande sea este valor, puedo dejar de detectar objetos que realmente están presentes, pero que por, no sé, las características de la imagen no son predichos por la red con una probabilidad alta. ¿Se entiende? Y obviamente el resto del procedimiento también puede hacer que yo descarte, ¿sí? Objetos que, o ventanas de objetos que estén próximos, pero que son dos objetos diferentes. Bueno, eso lo logro haciendo, dividiendo en más celdas, ¿no? La imagen original. Listo. No sé si tienen alguna duda de esta parte adicional, me dicen por favor. No, profe. Bueno, y no se olviden que este procedimiento es por cada clase. Entonces tengo que hacer esto para la clase auto. En este caso teníamos 4 clases. Luego tengo que hacer para la clase motocicleta. Luego tengo que hacer para la clase bicicleta. Eso lo tengo que hacer 3 veces, ¿no? Tener en cuenta ese aspecto. Este procedimiento se ejecuta por cada clase. Obviamente aquí solamente tengo objetos de la misma clase para simplificar el tema, pero esto se tiene que hacer por cada imagen y por cada clase que haya, o de interés, no más que por cada clase que haya en la imagen, por cada clase de interés. Listo. Esto que he mencionado aquí, ¿ok? Me ayuda con el tema de
evitar escanear la imagen con ventanas de diferente tamaño. Y el hecho de no tener que escanear la imagen con ventanas de diferente tamaño involucra un ahorro de procesamiento o una reducción del costo computacional. Hay una evolución de esta idea y a eso es a lo que se denomina los anchor boxes, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, de nuevo, estamos bajo el esquema YOLO, ¿ok? Donde a la imagen de entrada le dividimos en negro, en las celdas, esas se pintan en negro. Y ahora vamos a usar esto que se denomina las anchor boxes, ¿ok? Que son justamente formas de bounding boxes que nosotros vamos a usar. Vamos nosotros en este caso, lo que estamos diciendo en este caso es que vamos a detectar objetos que tienen una resolución de aspecto más grande en lo vertical que en lo horizontal con el Anchor Box 1 y con el Anchor Box 2, en cambio, vamos a detectar objetos que tienen una relación de aspecto más grande en lo ancho que en lo alto. ¿Para qué sirve esta idea? Esta idea me sirve para detectar diferentes tipos de objetos o diferentes clases de objetos que tienen formas diferentes. Entonces, aquí queremos detectar autos y peatones. Bueno, sabemos que los peatones generalmente van a aparecer, si yo dibujo un anchor box sobre un bounding box, perdón, sobre el peatón, ese bounding box va a ser más alargado en lo vertical y va a ser angosto, ¿no? en lo horizontal. En cambio, si quiero detectar autos, lo más probable es que los autos tengan esta forma, ¿no? Que tengan un ancho más grande que el alto. Entonces, por cada celda, ¿ok? La red ahora me va a predecir este vector, donde las primeras 8 componentes pertenecen al Anchor Box 1 y las segundas 8 componentes pertenecen al Anchor Box 2. ¿Ok? Es decir, es una generalización de YOLO. ¿Para qué? Para detectar más de una clase de objeto, ¿ok? Donde asumo que esos objetos tienen diferentes resoluciones de aspecto o tienen formas que se relacionan con la forma o relación de aspecto de este Anchor Box. ¿Ok? Entonces, ahora, con esta idea de YOLO con Anchor Box, yo voy a entrenar una red neuronal que me va a predecir un volumen de 3×3, pero ahora por 16. ¿Por qué por 16? Porque las primeras 8 componentes me van a dar los valores que tienen que ver con el Anchor Box 1 y las siguientes 8 componentes me van a dar el valor del Anchor Box 2. Entonces, esto sería así. Ok, tengo 3×3. Y tengo esta parte, ¿no? Estos 8 primeros valores que tengo aquí pertenecen al Anchor Box 1. Y estos de 8 valores restantes son valores para el Anchor Box 2. ¿Ok? Entonces, con eso, la red neuronal me puede permitir detectar más de 2 objetos, bueno, en este caso, hasta 2 objetos sería dentro de cada celda. Recuerden que antes, con la idea, solo podíamos detectar, con esta idea podíamos detectar máximo un objeto por cada celda. Ahora, esta idea del uso de Anchor Boxes me permite detectar, si uso 2 Anchor Boxes, puedo detectar hasta 2 objetos por cada celda. Si quiero detectar hasta 3 objetos por cada celda, pues debo usar 3 Anchor Boxes y así sucesivamente. Obviamente, ¿de qué depende cuántos Anchor Boxes voy a utilizar o voy a usar? Depende de cuántos objetos creo que se van a solapar o cuántas clases de objetos quiero detectar. ¿Y cómo escojo la forma de los Anchor Boxes? Que es la otra pregunta que uno se hace. La forma de los Anchor Boxes la escojo en función de la forma o de la relación de aspecto que tienen los objetos que voy a detectar. ¿Se entiende?
¿Ok? Entonces, esta idea me permite generalizar el tema de detectar objetos, más de un objeto en una celda, lo cual con la idea anterior, repito, no era posible porque en esta idea solo podía detectar máximo un objeto por cada celda. O sea, en una celda puedo decir no hay ningún objeto o hay máximo un objeto. Pero eso en la práctica no ocurre así, ¿no? En la práctica pueden estar, como en este caso, dos objetos solapados. Y esta idea de Anchor Box es la que me permite resolver este problema. Si no usara Anchor Boxes, pues, y solamente usara la idea anterior, o detecto el peatón, o detecto el auto, o puede pasar que no detecte nada también porque la red se confunde. ¿Ok? Muy bien, entonces así funciona este tema de la detección de objetos con YOLO usando Anchor Boxes, que es, digamos, lo que tenemos en el estado del arte, ¿no? Entonces, antes, cada objeto en la imagen de entrenamiento es asignado a una celda de la grilla en la que se divide la imagen original y la celda a la que se asigna ese objeto es la que contiene el punto medio. Con dos Anchor Boxes, cada objeto en la imagen de entrenamiento se asigna a la celda de la grilla que contiene el punto medio del objeto y el Anchor Box para la celda de la grilla con el valor más alto de intersección sobre unión. ¿Ok? Listo. Esto sería. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo sería la predicción para para la celda del medio, ¿ok? Entonces, en este caso, el punto o los dos objetos vamos a asumir que se asignan a la celda de medio. Aquí está el punto medio del hombre, aquí está el centro de masa del auto. Los dos objetos pertenecen, voy a dibujar con otro color porque si no esto va a ser un desastre completo, nos va a generar confusión. Entonces, considero esta celda que está acá en medio. Aquí está el centro de masa de la persona, aquí está el centro de masa del auto. Por lo tanto, estos dos objetos pertenecen a esta celda que he dibujado. Para esta celda que he dibujado, la red neuronal me va a predecir este vector que tengo aquí. Donde esto, decíamos, corresponde al Anchor Box 1. Y esto de acá abajo pertenece al Anchor Box 2. Como se indica, ¿no? Bien, entonces, el primer Anchor Box sí contiene un objeto de interés. Ese objeto de interés está encerrado en este Bounding Box y el objeto de interés pertenece a la clase 1. El segundo Anchor Box contiene también un objeto de interés. Ese objeto de interés o el tamaño del Anchor Box tiene estas dimensiones, esta ubicación y estas dimensiones, y el objeto que encierra ese Anchor Box 2 pertenece a la clase 2. ¿Ok? Así es como se interpreta en este caso la información. Toda esta predicción, repito, es para la celda 5, ¿no? Esto es la celda 1, la celda 2, la celda 3, la celda 4 y la celda 5. Creo que debo usar un color distinto porque no se ve. Entonces, celda 1, celda 2, celda 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Okay? Entonces, esto que he puesto aquí es la predicción para la celda 5. Ok, ahora, ¿qué pasa si una celda contiene solamente un objeto? O no contiene ninguno también. Esto va a aplicar para cuando contiene de la cantidad máxima que he definido de objetos que puede contener una celda, solo uno o ninguno. Bueno, el Anchor Box 1, decimos, en este ejemplo no contiene nada. Es decir, no hay ningún objeto que tenga esta relación de aspecto en la celda para la cual estoy dando esta predicción. Y en la celda para la cual estoy dando esta predicción, el Anchor Box 2 contiene un objeto. Ese objeto pertenece a la clase 2. Ahora,
Si la celda no contiene ningún objeto, pues estos serán 0, este será 0 y los demás serán condición no importa. ¿Se entiende? Listo. Sí, profe. Aquí tienen un poco más de detalle de cómo MATLAB trabaja con Anchor Boxes para el tema de detección de objetos, por si necesitan ustedes un poco más de refuerzo en este tema. El link para esta página está aquí y pueden revisarlo. Es una página bastante didáctica en cuanto a la explicación, entonces pueden consultar esta parte. Bien, vamos a analizar brevemente un ejemplo o un demo del uso de YOLO para el tema de detección de objetos. Bien, en este caso entonces tenemos un demo de MATLAB que viene ya con MATLAB de esta arquitectura de detección de objetos, o más bien dicho de esta idea para detección de objetos más que arquitectura, llamada YOLO, y en este caso tenemos la versión 2, es decir, esto implica que hay una versión 1. Okay. En la versión 2 es donde adaptamos el concepto de Anchor Boxes, okay, mientras que en la versión 1 simplemente dividimos las imágenes en celdas. En la actualidad tenemos muchas más versiones, o bueno, más que muchas más versiones de YOLO. Tenemos versión 3 y 4, okay, que ustedes pueden chequear. Son mejoras al final que se han hecho a este algoritmo. La base de cada una de estas versiones de YOLO es dividir a la imagen en celdas y simplemente los cambios que se van haciendo, bueno, simplemente los cambios que se van haciendo es para mejorar la exactitud en la predicción de los bounding boxes, ¿ok? Y para mejorar la eficiencia, obviamente, del funcionamiento de la idea y para detectar objetos donde hay superposición, ¿ok? Esos son algunos aspectos que se mejoran. Entonces, en este ejemplo se muestra cómo entrenar una arquitectura YOLO para la detección de objetos, o pero más que una arquitectura, un detector de objetos basado en el esquema o idea YOLO, ¿no? YOLO no es una arquitectura de red, ¿ok? Así que, bueno, si digo algunas veces arquitectura es simplemente un mal uso, no es ninguna arquitectura, es una idea o un esquema para detectar objetos. Lo que se hace al principio es descargar un detector de objetos, bueno, una red de clasificación, ¿ok? De esta página web, ¿no? Ahora, si uno quiere entrenar, aquí uno tiene que ponerle en verdadero. Esto para evitar el tiempo de entrenamiento. Luego uno lo que va a hacer es cargar el dataset. Este ejemplo usa un dataset de vehículos pequeños, un dataset pequeño de vehículos que contienen 295 imágenes apenas. ¿Okay? Evidentemente construir o entrenar una arquitectura con estas pocas imágenes, una arquitectura compleja de una red neuronal convolucional, no es una buena idea. Lo más probable es que termine siendo overfitting, ¿no? Para entrenar debería ser un aumento de datos, pero lo más probable es que eso no me alcance aún así para cumplir con la necesidad de datos por parte de la red. Muchas de estas imágenes provienen de los datasets de autos de Caltech 1999 y 2001, que están disponibles en este sitio web creado por Pietro Perona y usado, bueno, aquí se han usado con permiso de Pietro Perona. Cada imagen contiene una o dos imágenes, una o dos instancias de un vehículo etiquetado. Ok, por cada imagen hay uno o dos vehículos. Un pequeño dataset se usa para explorar el procedimiento de entrenamiento de YOLO versión 2, pero en la práctica se necesitan más imágenes etiquetadas para entrenar un detector robusto. Ok, esto es lo que vemos. Ok, entonces todo lo que se hace aquí en esta parte es agrupar o crear, digamos, o poner los datos en una estructura que pueda ser entendida por MATLAB. Esto lo pueden chequear ustedes. Y luego lo que se hace es crear un detector de objetos basado en YOLO versión 2. Entonces, este detector de objetos basado en YOLO versión 2 tiene dos redes neuronales artificiales, ¿sí? Tiene una red de extracción de características seguida por la red de detección. La red de extracción de características es típicamente una red neuronal convolucional entrenada, preentrenada. En este ejemplo usamos ResNet 50 para la parte de extracción de características. Usted puede hacer uso de otras redes neuronales tales como MobileNet versión 2 o ResNet 18
que pueden usarlo dependiendo de los requerimientos que ustedes tengan o dependiendo de los objetos que quieran detectar. La red de detección o la subred de detección es una pequeña red neuronal convolucional comparada o pequeña con relación a la red de extracción de características y se compone de pocas capas convolucionales y capas específicas del esquema YOLO. Entonces dice, use la función YOLO versión 2 layer, que me permite crear un detector de objetos o una red de detección de objetos basado en YOLO. De manera, la detección de objetos es automática, ¿no? Dada, o que en este caso este detector de objetos va a estar dado por la red entrenada ResNet, la red preentrenada ResNet 50. Esta función, YOLO versión 2 layers, requiere que tú especifiques o que uno especifique algunos parámetros de entrada con respecto a la arquitectura YOLO. El tamaño de la red de entrada, los anchor boxes uno tiene que especificar y cuál es la red para extracción de características. ¿Ok? Entonces, primero se especifica el tamaño de entrada y el número de clases de la red. ¿Ok? Cuando se selecciona el tamaño de entrada, debe considerar que el mínimo tamaño requerido por la red considere el mínimo tamaño que requiere la red en sí mismo, el tamaño de las imágenes de entrenamiento y el costo computacional que se incurre en procesar los datos con el tamaño seleccionado. ¿Ok? Bueno, el tamaño de la imagen de entrada, el número de clases que se van a procesar. ¿Ok? Luego dice, se definen los anchor boxes. ¿Ok? Aquí está. Entonces, usamos la función estimate anchor boxes. ¿Ok? Para estimar los anchor boxes basado en el tamaño de los objetos en el dato de entrenamiento. Bueno, en definitiva, en esta parte se usan 7 anchor boxes, pero claro, no solo tengo que definir cuáles son o cuánto es el número de anchor boxes que voy a usar, sino tengo que definir qué forma van a tener estos anchor boxes y eso es lo que se hace en esta parte de aquí. Bueno, aquí en realidad. ¿Okay? Entonces aquí ya obtengo 7 anchor boxes del tamaño que se especifica. ¿Ok? Luego se hace un data augmentation para entrenar el detector de objetos, porque habíamos dicho, habíamos leído al inicio que tengo pocos datos para entrenar el detector de objetos. Se procesan o preprocesan los datos de entrenamiento, ¿sí? Se entrena el detector de objetos y se evalúa el detector de objetos. ¿Ok? Bueno, más o menos ese es el código que tenemos acá y lo vamos a ejecutar para ver cómo nos va. Bueno, entonces en esta parte podemos ver una imagen anotada que forma parte del dataset de entrenamiento. Aquí me dice qué tamaños tienen las anchor boxes. Aquí están 7 anchor boxes. Aquí me muestra un aumento de datos que se ha hecho. ¿Ok? Entonces, en original, y esta es la imagen mejorada, o más bien dicho, producto. Esto es una de las salidas del aumento de datos a partir de esta imagen. Bueno, en realidad, estas 3 deberían ser salidas del aumento de datos que se ha aplicado. Aquí está el preprocesamiento, que sea un resultado del preprocesamiento que se ha hecho a las imágenes. Ok. Y déjenme ver. Bueno, ya acabó. Aquí me da el Precision Recall, la curva de precisión y recall para el algoritmo entrenado y dice una precisión media de 0.77. Bueno, aquí un dato útil sería el área bajo la curva. No sé si a eso se refiere. Probablemente se refiere al área bajo la curva de 0.77.
Bien. Entonces uno puede manipular este ejemplo o irlo viendo en mucho más detalle para analizar cómo funciona. Bien, entonces así es como brevemente estaría sería la estructura de un algoritmo para detección de objetos en función de el uso de la idea YOLO, en este caso de YOLO en la versión 2. No sé si tienen alguna pregunta final respecto de este tema, me dicen por favor. No, profe. No, profe. Bien, entonces con esto concluimos nuestro tema de detección de objetos usando la idea de YOLO. Muchas gracias.